Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Gracias a Dios, aquí estamos, listos para bendecir al pueblo de Dios con una palabra sobria, con una palabra fresca. Hoy es día miércoles, 3 de marzo del año 2021. Quiero saludar a todos mis hermanos de Estados Unidos, a todos mis hermanos de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y también a todos mis hermanos de Suramérica. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios porque estamos una vez más dispuestos. La palabra de Dios es linda porque nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea que hoy tenemos un alimento que nos va a satisfacer. Si lo asemejamos a la comida material, no sé cómo lo va a tomar usted hoy, si es un desayuno de huevitos estrellados con unos frijolitos refritos, un poquito de queso, ¿sí? Una salsita, de esa salsita que preparan allá en Ocotlán, aleluya, y unas tortillas echadas a mano, o bien tostaditas. Bueno, yo no sé qué es lo que más te gusta comer a ti en el desayuno, pero los desayunos son muy deliciosos. Y este desayuno va a estar delicioso porque estamos dependiendo del Espíritu Santo 100%. O sea que estamos dejando que el Espíritu, que la unción nos vaya guiando a toda la verdad. No tenemos mensajes preconcebidos, sino que estamos leyendo la palabra, leyéndola y ejercitando nuestro espíritu y orándole a Dios que nos abra nuestros ojos. De esa manera, la palabra que comemos todas las mañanas es fresquita, fresquita. Muy bien. Mientras algunos otros hermanos se van conectando, vamos orando. Como dice ese cantito, vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder. Dice, si tú no oras, el poder no va a bajar. Si tú no oras, Dios no te va a revelar. Pero si oras, el Señor te revelará. Padre Celestial, gracias porque estamos alegres. Gracias porque tu pueblo es un pueblo alegre. Nosotros no somos personas tristes. Nosotros somos personas que tenemos mucha gratitud para ti. Y por eso en este momento, todos unidos en oración, expresamos nuestro gozo. Expresamos nuestra alegría, Señor, de ser tus hijos. Qué preciosa bendición ser uno de Cristo. Señor, nosotros los cristianos tenemos que conscientes de lo que tú estás haciendo a través de nosotros. Nos estás transformando. Estás trabajándote a ti mismo dentro de nosotros para llevarnos a ser las personas totalmente maduras, Señor, que seamos los que expresan y representan a Cristo. Gracias porque tú nos quieres llevar a esa posición. Quieres que cuando tú regreses, cuando aparezcas físicamente, nosotros seamos los que Cristo está formado totalmente en nosotros y de esa manera ser tus primicias. Señor, aquí estamos. Toma control de nosotros, por favor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, que estemos conscientes, Padre, es lo más importante, conscientes de lo que nosotros somos. Señor, y te agradezco porque me das la bendición de ser el portador de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre maravilloso. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Saludo a todos los que ya están conectados y deseosos de oír esta palabra. Muy bien, hoy estamos en el final del capítulo 2 y principio del capítulo 13. Estamos hablando de la decadencia.
de la iglesia. Y no se les olvide que estaba profetizada. Porque si nosotros no entendemos eso, entonces nosotros no vamos a saber cómo salir de la decadencia, porque la decadencia estaba profetizada. Si ustedes se dan cuenta, el hablar de Pablo, miren, debemos ser impresionados porque en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, allí en el versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, fundamento y baluarte de la verdad. Y luego te dice que es el misterio de la piedad. O sea que la piedad es la iglesia. Es un misterio corporativo. Ese misterio incluye a Cristo como el misterio de Dios y a la iglesia como el misterio de Cristo. Así que estamos bien claritos que el misterio de Dios es corporativo. Tiene una cabeza y tiene un cuerpo. Y luego dice que de allí es donde Dios va a hablar. Mira, el capítulo 4 y verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea que inmediatamente que Dios le reveló al apóstol Pablo para que le dijera a Timoteo, le está diciendo que por medio del misterio de la piedad Dios habla. Dios, por eso en Hebreos 1 dice que habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos los postreros tiempos, mire, porque dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y postreros tiempos le llama a Dios a todo lo que tiene que ver con la iglesia, postreros tiempos. Últimos tiempos, pues, pero toman tiempo, valga la redundancia, los últimos tiempos toman tiempo, al grado de que para Dios los postreros tiempos empiezan desde que Cristo se fue al cielo. He aquí vengo en breve y se ha tardado 2000 años, pero para Él todo, como Él está en la eternidad fuera del tiempo, para Él 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. Así que para Dios no hay problema del tiempo, pero nuestro punto importante es alcanzar a ver que Dios habla por medio del misterio de la piedad. Y de acuerdo a lo que nos declara el capítulo 4, el Espíritu, ¿dónde estaba el Espíritu cuando habló esas palabras que en los postreros tiempos se apartarían de la fe? ¿Dónde estaba el Espíritu? Estaba adentro de Pablo, adentro de la iglesia, y estaba usando a Pablo para hablar. Pablo estaba diciendo en los postreros tiempos se apartarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores, escuchando a ángeles caídos. Noten bien, pues, porque algunos no saben cómo es que se infiltran las enseñanzas dentro de la iglesia. Las enseñanzas torcidas no nacen en la iglesia local, sino que vienen de afuera. Los ángeles caídos las traen a las iglesias. Por eso tenemos que tener cuidado porque en las iglesias se infiltran ángeles caídos. Gran responsabilidad la que tienen los pastores, hermano. Fíjese que yo tengo más de 25 años, casi 30, tomando la responsabilidad en la localidad de enseñar la palabra. Porque muchos no entienden eso, que la palabra de Dios debe de ser enseñada por los hermanos que están en las iglesias locales. Allí en las iglesias locales Dios produce apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Allí. Pero los ángeles caídos siempre quieren intervenir y ellos están siempre acechando a los hermanos y de alguna manera, porque tenemos que ver cómo se infiltra la enseñanza torcida. Si son ángeles caídos los que infiltran la enseñanza torcida, que los hermanos que están en la localidad se dejan influenciar de ángeles caídos y también dice
a doctrinas y a doctrinas de demonios. Muchos hermanos no saben que las doctrinas, los demonios, para torcer a los hermanos. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué tremendo. Fíjese que esto a nosotros nos debería de asustar, hermano, pero muchas personas no. Mire, por eso dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Muchos de nosotros, hermano, somos tan confiados, podados, tan descuidados, hermano, que no ponemos atención a lo escrito. Fíjese que Pablo no tiene miedo de decirnos la verdad. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías tú que la verdad, los ángeles caídos y los demonios se la ocultan a los hermanos? Tienen una astucia. Fíjate que el diablo es astuto. El diablo es astuto. Porque el diablo puede usar para que los hermanos se aparten de la verdad. Hermano Carrillo, pero entonces, ¿cómo es eso? Es que yo te estoy enseñando desde hace ya varios meses que la verdad no es la doctrina. La verdad no es la doctrina. Oh, ¿hasta cuándo vamos a entender que la verdad no es la doctrina? La verdad es la enseñanza sana, la doctrina sana. Cuando tú oigas a alguien que dice que tiene sana doctrina, sana enseñanza, de acuerdo, la sana enseñanza es la verdad. Pero si tú no sabes distinguir la verdad de la doctrina, entonces te pueden engañar. Y yo quiero decirte que hay hermanos que han sido predicadores. Hay hermanos que son predicadores que en la historia Dios los usó para traer almas a Cristo, pero ellos se dejaron engañar del diablo por doctrinas. Ellos dividieron el cuerpo de Cristo. Ellos no les importó. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos y los demonios los inspiraron a dedicarse a las doctrinas. Pero eso no quiere decir que no eran hermanos en Cristo. Escucha bien, porque algunos no saben cómo se delinean estos asuntos. Nosotros tenemos que aprender a delinear estos asuntos de los cuales estamos hablando. Hay hermanos que sin darse cuenta ellos se dedican a defender doctrinas y están inspirados por los ángeles caídos y por Satanás y por los demonios. Yo no quiero dar nombres porque tú tienes que ser inteligente. Pero todo hermano que predicó doctrinas, aparte de la verdad, porque los hermanos predicaron la verdad y las doctrinas. Cada vez que un evangelista predicaba de Cristo, de Cristo, de Cristo, él estaba en la verdad. Pero de repente él se metía a que las mujeres no usen pantalón, que no se pinten, que no usen aretes, que esto, el otro. Se fueron a las doctrinas. Y hoy día sucede lo mismo, hermano. La mayoría de cristianos pentecostales están en puras doctrinas. Ellos no están tocando la verdad. Y Dios en este tiempo quiere, hermano, que tú te vuelvas a la verdad. Precisamente por eso es que Pablo te previene. Pero la gente ha sido sorda y ciega a las enseñanzas de Pablo. Porque Pablo lo usa Dios para profetizar, pero también lo usa Dios para arreglar, para restaurar. Por ejemplo, él habla la verdad. ¿Quién puede predicar esta verdad de Pablo? Dime si tú la puedes predicar. Voy a avanzar, voy a avanzar. Dice pues, en el capítulo 2 y versículo 20, pero en una casa grande, fíjate pues, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Fíjate pues, aquí ya te está hablando de que cuando la iglesia crezca en una casa grande, porque la iglesia es la casa del Dios viviente. Lo normal de la iglesia es ser la casa del Dios viviente. Pero Pablo te dice aquí que la iglesia iba a crecer y que ahí estaba el peligro. Por eso te está previniendo, mira, pero en una casa grande. Primero te dice, la iglesia, fundamento y baluarte de la verdad.
casa del Dios viviente, pero en una casa grande. Te está diciendo, hermano, te estoy gritando que va a crecer la iglesia, se va a volver bien grandota. ¿En qué se basó el apóstol Pablo para decir que la iglesia en el futuro, durante los 2 días siguientes, se iba a volver grande? ¿En qué se basó? Se basó en Mateo 13, de un árbol grande, que la semilla de mostaza es chiquitita, pero que crece degeneradamente. O sea que ojalá que te abra tu entendimiento, hermano, porque de lo contrario yo estoy trabajando en vano con algunos de ustedes. Pero el Señor en Mateo 13 te dice que hay una semilla que se llama mostaza y que es chiquita. Esa semilla, al sembrarla, debe de producir hierba, porque ninguna semilla chiquita produce árboles grandes. Todas las semillas, de acuerdo al registro de Génesis, son según su género. O sea que si tú quieres que nazca un árbol grandísimo, tienes que sembrar una pepa grande, una pepita, una semilla grande. ¿Ves de qué tamaño es la pepa de los aguacates? ¿Qué tamaño es el aguacatal? Entonces Dios soberanamente, escúchame bien, mi hermano, please, escucha bien, soberanamente muestra por medio de una semillita de mostaza cuando la iglesia va a ser la casa grande. O sea que lo normal es manada pequeña. Por eso tú tienes que pedirle a Dios que te ayude, que te revele, que tengas ojos espirituales para acomodar las cosas espirituales a lo espiritual. Desde los evangelios Dios te prepara para que sepas que va a haber una degeneración de la iglesia. Desde los evangelios. Por eso Mateo 13 es crucial de entenderlo porque esas son las 3 parábolas negativas. Te pone la parábola de la cizaña que va a crecer junto al trigo, que se va a parecer al trigo. Te pone la parábola de la mujer que leuda toda la masa. Y qué casualidad que la mujer leuda las 3 medidas de la masa. Acuérdate que esa masa representa el pan, representa la palabra. La mujer son mujeres que son grupos que tuercen la palabra, pues. Cuando tú leas la parábola de la mujer que leuda toda la masa, se está refiriendo a un grupo de gente que va a leudar la palabra en lo que respecta al Padre, al Hijo y al Espíritu. Las 3 medidas de la harina se echan a perder, se inflan. Eso más adelante lo entiendes porque dice la palabra del Señor que los que son cristianos primicias, en el capítulo 14 de Apocalipsis, dice que ellos no se contaminaron con mujeres, o sea que no se contaminan con grupos torcidos, es decir, no agarran la enseñanza de los grupos torcidos. Entonces nosotros estamos como ese dicho que dice, como ese dicho que dice, en guerra avisada no hay muertos. Pero resulta que como nosotros nos avisan que hay guerra y por eso nos aplican proverbios tales como el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio lo alcanza el daño. Entonces muchos hermanos están dañados porque son necios, porque son tercos, porque son ciegos y sordos. Y no lo estoy diciendo en el sentido de, como dice el Señor Jesús, no le digas necio a tu hermano. Estoy hablando de la necedad de no abrirnos a la palabra. Entonces, mis amados, yo quiero pues que ustedes capten eso porque en una casa grande, así que cuando la iglesia creció, se degeneró porque la parábola dice que las aves que vienen a hacer nido a ese árbol grande son demonios. Ahí está pues, demonios. Y los demonios, ¿qué es lo que llevan a la casa grande? Llevan doctrinas, doctrinas. Le voy a decir, y más claro no canta un gallo, hermano.
Paz, poder y prosperidad. Esas son doctrinas, hermano, que se infiltraron a la iglesia por obra de Satanás para que la gente creyera que debe de vivir rica en la iglesia. Hay pastores que le han hecho creer a los hermanos que ellos tienen que tener buenos carros, buenas casas, andar bien arreglados. Hermano, esa es una doctrina que se llama paz, poder y prosperidad. O sea que el diablo me engañó a muchos hermanos. Yo me recuerdo hace unos años, me dijo una vez un hermano que estuvo en una iglesia que solo en eso insistía, era la doctrina de Dios. Hay iglesias que esa doctrina los domina. Y el hermano me dijo, fíjese hermano Carrillo, que estoy triste porque me dejaron bien endeudado, porque en medio de eso te sacan dinero para ellos. Aquí lo dice bien clarito, mira, porque te estoy hablando de esto porque vamos a hablar del capítulo 3. Mira cómo dice, también debes saber esto, pero antes de que sepas eso, te estoy hablando lo otro. Te estoy hablando de la casa grande, porque aquí estamos en el 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, porque en la casa grande, hermano, y debes de abrir tus ojos, en la casa grande, que es la iglesia ya ahora en las magnitudes que ha alcanzado, porque la iglesia del Señor alcanzó una magnitud gigante, pero quiero que el apóstol te dice que hay vasos de oro y de plata y de barro y de madera. O sea que allí en medio de toda esa gente hay hermanos genuinos. Hay hermanos que son de oro y que son de plata y que se oponen a que se hagan esas cosas. Pero cuando ellos se oponen, ya los pastores, como ya están bien ministrados por los ángeles caídos y por los demonios, les dicen que son unos rebeldes, les dicen que son personas que no entienden la Biblia, que el que tiene llamado es Él, etcétera, etcétera. Y los pobres hermanitos allí en medio de los vasos de barro y de madera, gracias a Dios que ellos tienen un corazón, porque hay un llamamiento para los vasos de oro y los vasos de barro. No es para que uno forme otro grupo, porque algunos hermanos creen que hay que formar otro grupo. O sea que dicen, no, pues me tengo que ir de esta congregación. No, hermano. Si Dios te revela a ti su palabra, es para que tú seas un Antipas. Antipas. Cuando uno estudia Apocalipsis, hay un hermano que se llamaba Antipas, y qué casualidad que se llamaba Antipas, porque es contra, es un hermano contra. Mira, yo siempre, cuando un hermano se opone a la verdad, cuando un hermano se opone a la verdad, ahí sí yo le digo que está mal. Le digo hermano Contreras. Discúlpenme todos los hermanos Contreras, pero uso su apellido como ilustración, porque había un hermano que se llamaba Antipas, que Contreras, en contra, en contra. Así que el apellido Contreras en otro idioma es Antipas, que está en contra. Contreras son los que están en contra. Y yo uso esa ilustración. Y yo le digo a los hermanos, cuando se oponen a la verdad, le digo, tú eres un hermano Contreras. Pero el Contreras tiene un lado positivo y un lado negativo, porque cuando el Contreras se opone a las doctrinas es correcto, pero cuando se opone a la verdad, entonces es un Contreras negativo, un Antipas negativo. Lee la historia de Antipas y vas a darte cuenta que no estoy mintiendo. Era un hermano que se oponía a el que no quería predicar la verdad. Entonces dice que hay vasos de oro y vasos de plata. Y si tú eres un vaso de oro o de plata, mira, como dice, así que si alguno, así que si alguno, así que si alguno, así que si alguno, ay, se me rayó el disco, hermano. Así que si alguno se limpia de cosas, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, será vaso para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Será un vaso de oro, pues? ¿Será un vaso de barro? No, será un vaso de oro o vaso de plata para buen uso en la casa grande.
La casa grande está en todo el mundo, hermano, es el cuerpo de Cristo, que creció a magnitudes colosales. Pero ahora hay una amonestación, pues, para nosotros. Si nosotros queremos ser los vasos de oro y los vasos de plata, tenemos que limpiarnos de estas cosas. ¿De cuáles, hermano? Del contexto. Mira, recuérdales esto, capítulo 2, 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Fíjese que no podemos ponernos a pelear. Ese es el error de muchos contreras, que son buenos, pero se ponen a pelear y pierden la cordura. Y entonces ya no cumplen lo que dice el versículo 15, porque el versículo 15 te aclara esta situación, que con mansedumbre corrija, que con mansedumbre corrija, que con mansedumbre corrija, que con mansedumbre corrija. Fíjate pues, mansedumbre es una actitud de tratar bien a toda la gente, no importando que esté en contra de la enseñanza pura. Fíjate, es que Dios no nos engaña, hermanos. Dios no nos engaña. Mira, que con mansedumbre corrija a los... Por si quizá, por si quizá, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer las doctrinas. No, para conocer la verdad, para conocer la verdad. Quizá Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. ¿Te das cuenta bajo qué contexto te habla el hermano Gilberto? Por eso te dije, hermano, Dios no nos quiere engañar. ¿Y por qué es que tenemos que ser mansos para corregir? Porque hay uno que los tiene presos a ellos. Mira quién es el que nos tiene presos en esas cosas. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad de Dios, no a voluntad del diablo, hermano. El diablo no puede tener voluntad de tenerte preso a ti. Entonces, ¿por qué están los versículos? El diablo te ha pedido y vamos a pedir que cuando te estés zarandeando no te haga falta tu fe. Hermano, el contexto no puede ser que el diablo es el que mete preso a la gente. Si te dice el contexto que con mansedumbre corrija a los que oponen, a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que detiene a la gente a que no se arrepienta o que la hace que se arrepienta? No me vas a decir que es el diablo. El contexto claramente nos está diciendo que Dios soberanamente tiene presos a los que no tienen amor por la verdad. Si alguien tiene amor por la verdad, lo van a soltar del cazador, porque a todos nos alazaron, todos estamos alazados. Y eso ya te lo expliqué con el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, porque a todos nos cazaron, hermano. Romanos 3:23, que todos nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que nosotros, hermano, dice, fuimos sujetos a pecado todos, y a todo lo sujetó bajo pecado, para tener misericordia de todo aquel que se arrepiente? Lo que tú mismo tienes que orar para que Dios produzca en ti arrepentimiento, hermano. Si tú no le pides a Dios que Él produzca en ti arrepentimiento, hermano, todavía no conoces cómo funciona Dios entonces. ¿Por qué es que hay que orar? ¿Por qué la Biblia, toda ella en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, clama a mí y yo te responderé? Porque hasta que el hombre reconoce, hermano, hasta que el hombre reconoce que Él es el soberano, si no, no dijera el Padre nuestro, hágase tu voluntad y no nos metas en tentación.
porque tuyo es el poder, la gloria. Mire, hermano, yo estoy tan convencido que mis últimos días son para que yo entienda la soberanía de Dios. Y le doy gracias a Dios por esta pandemia, porque yo fui visitado por Dios a través de esta pandemia. Predicaba la palabra de Dios, claro, y siempre me han dicho, hermano, qué bonito que usted nos predica bien, hermano Carrillo. Pero ahora están más asustados que nunca, porque dice, híjole, dice un hermano, ahora sí que el hermano Carrillo está pero bien afilado. Hace poquito me dice Cayetano, oiga, pastor, dice, yo me le quedo viendo a usted y digo, este hermano, ¿hasta dónde lo ha metido Dios? Es que hermano dice, está afilado, brother. Usted sí que se nos está yendo bien adelante y nosotros vamos corriendo atrás de usted, dice. Pero a veces nos hace correr que sentimos que ya no la hacemos. Claro, claro que la van a hacer. Porque Dios ha tenido misericordia de mí y Él me ha ayudado. Porque yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Todos ustedes y yo juntitos vamos a correr esta carrera. Y Dios es el que ha tenido misericordia de nosotros. Él es el que ha producido en nosotros arrepentimiento. Por eso dice, quizá, quizá, como dice la canción, ¿verdad? Quizá, quizá, quizá. Oh, aleluya. Usted se goza, mi hermano. Yo me gozo, porque mire, esta es palabra fresca. Esta sí es palabra que bendice, hermano. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mire qué tremendo, hermano. Fíjese que cuando nosotros nos vamos al palabrerío, somos usados por Dios, somos usados por Dios para confundir. Ay, hermano Carrillo, es que usted mire cómo habla, hermano Carrillo, si Dios no es Dios de confusión. Hermano, estudia los contextos. Hay un contexto donde Dios dice que Él no te va a confundir, pero hay otro contexto donde dice que Dios te va a confundir si no lo amas, si no amas la palabra. Claro que te va a confundir si no amas la palabra. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que corta bien la madera de la palabra. Evita profanas y vanas palabrerías. Ya no prediques, evítalas, hijo mío, evítalas. Sí, porque te van a conducir a la impiedad. Mira la profecía de Pablo. Hermano, si abandonas la economía de Dios, como hicieron todos los hermanos de Asia, que se apartaron de la sana enseñanza que les di yo soy el padre espiritual de ellos. Yo los he cuidado con todo mi corazón. Yo he procurado que ellos no los engañe nadie. Yo he velado para que ellos sean personas que pongan atención a lo que yo les digo. Dios me levantó como su maestro, Dios me levantó como su apóstol. Yo soy un heraldo, yo soy una persona que Dios me constituyó como don para cuidarlos a ellos, pero ellos se han apartado. Mira, hermano, a mí me da mucha tristeza eso. Quiero que lo sepas. Porque uno está consciente, yo estoy consciente que yo he tratado de que los hermanos no los engañe ninguno. Yo he tratado de que ellos conozcan la verdad con su pureza. Y la casa se volvió grande. Pero en esa casa grande, si nos limpiamos de esas cosas, seremos útiles y Dios nos va a sacar de esa situación. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él quiere usarnos en una forma genuina. Ahora, aparentemente, mira, aparentemente la situación está muy mala en el capítulo 2. Yo quiero decirte que se pone peor en el capítulo 3, porque el capítulo 3 nos va a dar el resultado total del cáncer.
el resultado total del cáncer. Así que en este momentito yo te voy a hacer un resumen del capítulo 1 y 2 para entrar al capítulo 3, pero abre tus ojos pues, abre tus ojitos. Yo le oro a Dios para que los hermanos vean lo que estoy predicando. Yo quiero que Dios te abra tus ojos, mi hermanito. Yo quiero que tú veas lo que estoy predicando, porque si no lo ves, entonces no vas a entender lo que estamos diciendo. Pero si lo logras ver, entonces vas a tener paz en tu corazón y vas a saber que Dios te quiere hacer un vencedor en medio de toda la soberana degradación y decadencia. Soberana degradación y decadencia. Dios la puso. Dios la puso. Si no, Pablo no la profetizara. Va a ser así y así y asá. Y las 7 iglesias en Apocalipsis te dicen lo mismo. Va a ser así, así y asá. Y Cristo te lo dijo en Mateo 13. Va a ser así, así y asá. Entonces aquí no hay pierde. Aquí lo importante, hermano, es oír con fe para vencer. Oír para vencer. Acuérdate, las 3 primeras iglesias, si queremos salir de la degradación de ellas, tenemos primero que oír para vencer. Y las últimas 4 iglesias, tenemos que vencer para oír. Y eso es diferente. Las primeras 3 degradaciones, que son Éfeso, Esmirna y Pérgamo, tú tienes que oír para vencer lo que ellos vencieron. Y de Teatira para la Odisea, tú tienes primero que vencer para poder oír. Entonces, hermano, te lo pongo de esta manera. Capítulo 1 de segunda de Timoteo, ahí te dice la vida eterna con sus constituyentes. Mira cómo dice en el 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Aquí en segunda de Timoteo, la voluntad es la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Nota pues que segunda de Timoteo es la vida eterna y luego te dan sus constituyentes. La vida eterna está compuesta para nosotros ser victoriosos de la degradación de 8 cosas. Ya las hemos estudiado: una limpia conciencia, una fe no fingida, el don de Dios, nuestro espíritu humano reforzado, la gracia, aleluya, la forma en fe y amor, las sanas palabras que son en fe y amor, y el buen depósito. O sea que Dios quiere que estés bien claro, hermano. Si estamos segunda timotenseando, tenemos que estar bien constituidos del capítulo 1. Es la declaración de la promesa de la vida y que esa vida tiene 8 elementos. Y por eso dijimos que esa es la fórmula de la vacuna. Seguido a la fórmula de la vacuna, nos da el factor de la enfermedad. Y son los versículos del 15 al 18 del capítulo 1, que es voltearle la espalda a la economía de Dios. Voltearle la espalda a Pablo, a lo que Dios le encomendó a Pablo, no a la persona de Pablo, sino a lo que Pablo, como comisión, como ministerio, el darle la espalda a él, ese es el factor de la enfermedad. Ahora entramos al capítulo 2. En el capítulo 2, lo primero que nos declara es
los vacunadores, los enfermeros. Mira, fuera como, esto se vuelve como una clase de doctores y de todo, pero mira cuál es por eso yo le puse aquí condiciones prácticas del servicio divino. Mira, condiciones prácticas del servicio divino. Tenemos que ser, aleluya, maestros, soldados, atletas, labradores y obreros. Si queremos vacunar a todos los decadentes con el capítulo 1, las 8 cosas del capítulo 1, esa inyección nosotros la tenemos que suministrar. Y para poderla suministrar nos tenemos que graduar maestros, soldados, atletas, labradores y obreros. Y entonces nosotros podemos ayudar a esos hermanos a que se vuelvan a lo que le dieron la espalda. Porque el factor de la degradación, el factor de la decadencia es darle la espalda a la enseñanza de la verdad. Pero seguido a los vacunadores, nos damos cuenta pues que la enfermedad se empezó a desarrollar. Dice que, y su palabra, versículo 17, 2:17, la palabra de Himeneo y Fileto, que son no son tipos, sino que son los nombres que usa Pablo para mostrar quienes se desvían. Himeneo. Si queremos hablar de quienes se desvían, tenemos que usar a Himeneo y Fileto. Si queremos saber quién no se desvió, tenía que ser Onesíforo. Entonces, hablando de los Himeneos y Filetos, dice que ellos introdujeron palabras, o sea que se dejaron ministrar por los ángeles caídos y fueron inspirados por los demonios para meter la doctrina de que la resurrección ya había sucedido. Y eso sirve para quitar la economía de Dios, porque la resurrección de Cristo es la fase final de la economía de Dios. La economía de Dios comienza con sigue el vivir humano, sigue la crucifixión y finaliza con la resurrección. Dicho en otras palabras, quitar la resurrección de la fe de los hermanos es dejarlos sin fe. Valga la redundancia, pero es dejarlos sin fe, porque Pablo clarito lo dice en 1 Corintios, que si la resurrección no existe, vana es nuestra fe y estamos en nuestros delitos y pecados. Así que mi hermano, te estoy hablando claramente, estoy yendo paso por paso para que tú veas, hermano. La enfermedad entró, se dejaron ministrar por los ángeles caídos, los obreros del Señor no trazaron bien la palabra y entonces se les volvió una casa grande contaminada. Oh, mi hermano. Clarito nos dice, mira el verso 18, se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad. ¿Y cómo se desviaron de la verdad? ¡Qué casualidad que quitaron la resurrección! ¿Por qué no quitaron el perdón de los pecados? ¿Por qué no quitaron que Jesucristo vivió una vida modelo en la tierra? ¿Por qué no quitaron que Jesucristo sanaba a los enfermos? ¿Por qué no? Qué casualidad, ¿verdad, hermano? Que quitaron la resurrección. Quitaron la resurrección. Si la resurrección no existe, vana es nuestra fe y estamos en nuestros delitos y pecados. Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, quitar la resurrección es quitar la economía de Dios, porque la economía de Dios se consuma con la resurrección, porque es la resurrección nuestra gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Con la resurrección somos adoptados, o sea que la resurrección es la meta de nuestra vida eterna. Por eso dice aquí que Himeneo y Fileto infiltraron esa enseñanza. Pero notemos pues, porque todavía no he empezado a predicar el mensaje de hoy, porque el mensaje de hoy es el capítulo 3. Ahorita llegamos al punto de que la enfermedad se extendió, y cuando la enfermedad se extendió, se volvió una casa grande enferma. Una casa grande enferma. ¿Cómo es? Con cáncer.
Una persona con cáncer es un cuerpo que tiene células cancerosas que se lo están comiendo poco a poco, pero todavía tiene esperanza, todavía tiene células vivas. La metastasis es cuando el cáncer ya invadió todo el cuerpo y hay muy poquitas defensas. Las defensas son las células vivas. Solo un milagro puede rescatar a una persona que tiene metastasis. Y Dios nos está mostrando aquí la metastasis. Así que la metastasis desarrollada totalmente ya en su fuerza mayor es el capítulo 3. Los poquitos minutos que me quedan me van a servir para demostrarte el peligro que hay de empezar desviándonos de la verdad. La parte peor del cáncer, aquí está pues. También debes saber esto. Capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días, fíjate pues, primero dice que se van a apartar de la fe en los postreros días, pero ahora te pone una situación peor porque es el resultado del cáncer. También, o el cáncer ya en su desarrollo total. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, nota a qué es lo que el Espíritu le llama tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Hermano, tenemos que orar. Si tú eres un amador de ti mismo, hermano, el cáncer te alcanzó. Si tú eres un hombre amador de sí mismo, el cáncer te alcanzó. Examínate, examina tu posición porque ahora es cuando Dios nos va a purificar a todos. Dios promete en su palabra que todo aquel que se arrepienta en medio de tentación, Dios lo va a visitar, hermano. Por eso te dije, ahorita examínate si tú eres un hombre amador de sí mismo. Y no te tengo que explicar lo que es un hombre amador de sí mismo, porque tú tienes que entender que un hombre amador de sí mismo no piensa en los demás. Dice, avaros, o sea, que nos guste el dinero al grado que lo amemos. Si, examínate en esta mañana si tú eres uno de los que aman el dinero. Porque si tú eres uno de los que aman, te alcanzó. Vanaglorioso. Fíjate que ni siquiera te tengo que explicar esas palabras porque esas palabras las conocemos. Vanagloria, la vanagloria de la vida. Mundano, que te guste todas las fiestas, te gusta mucho el party, te gusta mucho pasear, te gusta mucho disfrutar y disfrutar y disfrutar, al grado que descuidas todas tus responsabilidades espirituales. Tienes que aceptar, hermano, te alcanzó el cáncer. Soberbio, eres implacable, ¿sí? O sea que no te pueden decir nada porque por todo te molestas. Blasfemo, cambias la verdad. Desobedeces a los pastores que son los que te han creado espiritualmente. Mira, desobedientes a los padres. Aquí está hablando de los padres espirituales. ¿Sabías tú que hay muchos hermanos que no, no obedecen a sus padres espirituales? Mira, hermano, yo tengo hermanos que en otro tiempo daban su vida por mí. Dios guarde, el hermano Carrillo, el hermano, porque Dios me usó para traerlos a Cristo. Tú ves ese localito ahí de Pan de Vida en Ontario, en la calle B Street, en la B Street. Yo tengo 40 años predicando aquí en Ontario. 40 años. Ayer me decía el hermano Gustavo Ferreira, 40 años, hermano. Suena así, me dice, suena fácil, dice, pero 40 pesan. Hermano,
Durante 40 años yo he ministrado la palabra de Dios aquí en Ontario y puedo decirte, cientos de hermanos y quizá hasta miles, un parito de miles, han aceptado a Cristo a través de tu servidor y los he instruido. 15 años, ellos muy contentos, 20 años, muy contentos con el hermano Carrillo. Oh, hermano Carrillo, Dios nos ha bendecido. Oh, hermano Carrillo, gracias a Dios por la palabra que Dios le ha dado. A los 20 años me voltearon la espalda muchos. Otros me la voltearon a los 15 años. Otros me la voltearon a los 10 años. ¿Qué te quiero decir? Abandonaron la enseñanza del hermano Carrillo. Todo el que ha abandonado la enseñanza del hermano Carrillo, discúlpenme porque soy franco, se han divorciado, se han ido en pos de ídolos, han ido en pos de tantas cosas, desobedientes a los padres, desobedientes a los padres. ¿Y cómo se vuelven los desobedientes? Ingratos, porque un día me usó Dios para traerlos a Cristo. Y un día me amaron como... Esto es algo así como que los hijos, hermano, de repente empiecen a despreciar a sus padres, a los que Dios usó para darles vida, hermano. Dios me ha usado para darle mucha vida a muchos hermanos, pero ¿sabe qué? Muchos de ellos no reconocen la legitimidad. Yo los he instruido y yo les he enseñado la palabra de Dios mejor que cualquier otro siervo, y a otros siervos los honran. Y sabe que a mí me deshonran. ¿Por qué cree usted que está escrito todo esto aquí? Porque Pablo estaba preso. Parte de estar preso, todos se habían olvidado de él. Todos dijeron, ese pobre se acabó en la cárcel. Ese pobre. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Y te lo digo con lágrimas en mis ojos. Muchos me han despreciado como su padre espiritual. Yo los engendré, hermano, espiritualmente hablando. Ellos fueron engendrados por mí. Y después, hermano, llegaron a desconocerme. Voltearon la espalda a lo que yo enseño. Muchos no reconocen la autoridad de Dios y le miran los defectos a uno. Un hijo de Noé, hermano, vio la desnudez de su padre y en vez de cubrirlo, lo difamó. Yo reconozco delante de Dios, hermano, que soberanamente Dios muchas veces me ha desnudado. Pero muchos, en vez de cubrir mi desnudez, no saben que el no cubrir la desnudez los lleva a consecuencias desastrosas. Y lo más tremendo, hermano, yo me asusto. En Génesis, yo me asusto, hermano, de cómo Dios maldijo al hijo de Cam, al hijo de Cam. El que vio la desnudez de su padre fue Cam, y la maldición le cayó a sus hijos. Esto es peligroso, hermano. Esto es peligroso. Cuando Dios ha puesto una autoridad sobre un hombre, nosotros no debemos de ser ingratos, ni debemos de ser malagradecidos. Yo no estoy tratando de vindicarme, porque solo por la misericordia de Dios estoy delante de ustedes. Pero una cosa sí les digo, mis amados hermanos, respeten a sus padres espirituales. Dios ha usado a hombres para que ustedes lleguen a entender la palabra de Dios. Dice blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Si tú estás en esa categoría, arrepiéntete porque el cáncer te alcanzó. Tú no tienes por qué estar molesto con ninguno, con el que te engendró espiritualmente. Todos tenemos que perdonar a nuestros padres.
El que no perdona a sus padres, hermano, cae en maldición. Sin afecto natural no hay amor, hermano. Implacables, calumniadores, hasta calumnian, hermano, porque uno cuando habla mal de una persona le agrega cosas, le agrega intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infamados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, hermano. Van a aparentar que están viviendo a Cristo, pero van a negar esa eficacia. A esto se evita, dice, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta, mi hermano, que cuando uno lo alcanza el cáncer, uno ya no puede alcanzar a ver la verdad, hermano? Está siempre aprendiendo. Mira, los hermanos que se apartan de sus padres espirituales se vuelven como Janes y Jambres. A mí me llama la atención, hermano, que Janes y Jambres en Éxodo no dice el nombre de ellos. Está en el libro de Jared, el de Yacer. En el libro de Yacer, ahí sí dice que Janes y Jambres eran los hechiceros que echaron las serpientes para que devoraran las serpientes de Moisés. Así que dice que se vuelven igual que ellos. Se da cuenta que el resultado del cáncer es volvernos hechiceros peleando contra la verdad, hermano. Y dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hermano, todo el que se opone a sus padres espirituales lo arrastra el cáncer al grado que, hermano, nosotros mismos miramos su fin. Dios nunca avergüenza a los padres espirituales, hermano. Cuando un padre espiritual es genuino, lo podrán desnudar y Dios sacar a luz su desnudez, porque Dios desnudó a Noé para que se diera cuenta lo que él era. Pero sus hijos no lo su hijo uno no lo cubrió. Pero tú le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, porque hermano, yo tengo hermanos onesíforos, porque honra al que honra merece, hermano. Así como a mí me abandonaron hermanos de 15, de 20, de 25, de 30 años de estar conmigo, tengo onesíforos. Y esos onesíforos son mis escuderos y son los que Dios ha usado hasta aquí, porque yo tengo hermanos conmigo desde que yo empecé la iglesia en mi casa, desde que yo empecé el ministerio Pan de Vida hace 40 años. Todavía tengo, ahora están viejitos y tenemos todos el pelo blanco. Todos esos fueron vasos de oro y vasos de plata. Hermano, me cubrieron, ellos me sacaron adelante y por la gracia de Dios y el amor de ellos, que no fueron los Figelos y Hermógenes, ellos fueron los onesíforos que Dios ha usado para que este ministerio, para la honra y la gloria de Dios, hermano, sea el que hoy desafía a muchos que nos voltearon la espalda. Que Dios te bendiga, hermano, en esta mañana. Date cuenta, pues, a dónde finaliza el volverle la espalda a la verdad. Finaliza con un cáncer totalmente invadiendo el cuerpo de Cristo. Padre Celestial, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, yo te doy gracias en esta mañana porque tú me has usado para presentar tu verdad. Gracias porque todos mis hermanos que están con responsabilidad estudiando esta palabra, ahora pueden visualizar, Señor. Ahora pueden ver la realidad de segunda de Timoteo. Gracias por tus siervos, aún por tus siervos que has desnudado y que has usado a Set y a Jafet para cubrirlos. No así a Cam, porque los Cam nos han desnudado, los Cam no nos han cubierto, pero yo te doy gracias por los Set y Jafet,
los Sems y Jafets, porque ellos se han dejado usar para que el cáncer no alcance a tus padres espirituales. Señor, muchas gracias. Gracias. Yo bendigo a todos mis hijos espirituales, a todos los que he engendrado por medio de la enseñanza pura de tu palabra. Yo los bendigo, Señor. Bendigo a todos, aún a los que se han entregado solos, porque muchos han venido a decirme a mí que los adopte. Y te doy gracias por mi último hijo más pequeñito que me diste, que vino y me dijo, yo quiero que usted sea mi papá. Bendice a Galo, Señor. Usa a Galo, Señor, por medio de tu espíritu y el depósito que has puesto en él, para que tu palabra sea predicada con pureza a través de sus labios. Dale paz y quita, Señor, de él todo cáncer, Señor, que haya venido de la tradición cristiana. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Despídete con una palabra ahí. Aleluya. Despídete con una palabra. Di gloria a Dios, di aleluya, di amén. Dice la palabra del Señor que nos va a dar palabra hasta que nos vayamos de espalda, hermano. Hasta que seamos cautivados y presos en el buen sentido de la palabra. Isaías 28. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermanito, mi hermanita. Fue para mí un gozo poderte compartir. Aleluya, amén, gloria a Dios.